La crisis en el Báltico ha cruzado un punto sin retorno. Lo que estamos presenciando no es una simple tensión militar, es el ensayo general de algo mucho más peligroso. Rusia finalmente ha mostrado sus cartas después de meses de provocaciones por parte de Estonia. La captura del petrolero Grindmiral no fue un accidente, fue una señal, una advertencia que nadie esperaba, pero que cambia todas las reglas del juego. ¿Por qué ahora? Porque el plan occidental se ha revelado convertir el Báltico en un lago de la OTAN. Pero hay algo más inquietante que los medios oficiales no están contando. Estonia no actúa sola. Detrás de sus movimientos agresivos hay una estrategia coordinada. Los parques eólicos en la costa polaca no son lo que parecen, son puntos de vigilancia encubiertos. Una red de sensores que se extiende por todo el Báltico, conectada con sistemas de radar escandinavos. La respuesta rusa ha sido contundente. Ejercicios navales a gran escala, despliegue de cazas y una nueva doctrina marítima. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién está realmente detrás de esta escalada? ¿Y por qué precisamente ahora? Los expertos en seguridad marítima están preocupados. No es solo una crisis militar, es una guerra híbrida que amenaza las rutas comerciales vitales. El precio del petróleo ya está reaccionando. Y esto es solo el principio. La flota rusa del Báltico puede parecer anticuada, pero tiene una ventaja crucial. Está defendiendo su propio territorio. Mientras tanto, las fuerzas occidentales están extendidas, vulnerables. Un error de cálculo podría desencadenar consecuencias catastróficas. Lo más alarmante, las señales indican que esto no es una crisis aislada. Es parte de un patrón más amplio, un cambio fundamental en el equilibrio de poder global. Y las consecuencias llegarán mucho más allá del Báltico. Si vives cerca de la costa, esta crisis ya está más cerca de lo que piensas. Escribe en los comentarios si has notado movimientos militares inusuales en tu región. La información que compartamos podría ser crucial. La situación en el mar Báltico ha alcanzado un punto crítico que requiere un análisis profundo. El incidente del carguero Green Admiral marca un momento decisivo en la estrategia naval rusa. A pesar de navegar bajo bandera liberiana, las autoridades rusas actuaron en plena conformidad con el derecho marítimo internacional al inspeccionar el buque en sus aguas territoriales. La reacción de Estonia fue predeciblemente exagerada. Su ministro de Exteriores, Margus Sagner, inmediatamente acusó a Rusia de comportamiento impredecible. Pero analicemos los hechos. Cuando las fuerzas navales estonias intentaron detener al petrolero Jaguar, la intervención de un avión de combate ruso multipropósito estableció un límite claro. El petrolero pudo llegar con seguridad al puerto de Primorsk. Las declaraciones del primer ministro danés Christian Michal, afirmando que no se dejarán intimidar por los cazas rusos, demuestran una peligrosa arrogancia. Lo que realmente enfrentamos es una guerra híbrida en el mar, ante la cual Rusia está respondiendo de manera proporcionada. Las tensiones en el Báltico han alcanzado nuevos niveles. Una propuesta interesante surge del corresponsal militar Alexander Matushin, el uso de empresas militares privadas, PMC, para proteger los buques comerciales rusos. Esta opción ofrece una ventaja estratégica al mantener una distancia formal de las fuerzas estatales. La OTAN parece estar convirtiendo el Báltico en su mar interior, ignorando los legítimos intereses rusos. Las instalaciones de energía eólica en la costa polaca, conectadas con sistemas de radar escandinavos, representan una clara amenaza a la libertad de navegación rusa. Los próximos días serán cruciales. La pregunta no es si habrá una respuesta, sino cuándo y cómo se manifestará. Los movimientos navales rusos recientes son solo el principio de una nueva fase en este conflicto marítimo. Y lo que está por venir podría reconfigurar completamente el equilibrio de poder en la región. La situación en el mar Báltico se ha convertido en un punto crítico de tensión internacional que merece nuestra atención más seria. Los ejercicios navales rusos recientes no son una simple demostración de fuerza, sino una respuesta calculada a las provocaciones de la OTAN y sus aliados bálticos. Estonia, en particular, ha estado jugando un juego peligroso
con sus acciones agresivas contra buques comerciales rusos. Pero ¿han considerado realmente las consecuencias? Un ataque a un petrolero podría desencadenar una catástrofe ambiental que afectaría a toda la región báltica. Los tigres bálticos parecen confiar ciegamente en que Estados Unidos intervendrá en caso de conflicto con Rusia. Sin embargo, en la guerra híbrida moderna, las represalias pueden tomar formas inesperadas. Imaginemos un escenario: si un helicóptero estonio ataca un petrolero y es derribado, ¿a quién declararía la guerra Tallinn si el barco navega bajo bandera gabonesa, pertenece a una empresa chipriota y el misil fue disparado por un mercenario registrado en las Islas Caimán? Las recientes maniobras de la flota rusa, que involucraron 20 buques de guerra y 5,000 efectivos, envían un mensaje claro: Rusia no tolerará intentos de bloquear su acceso al Golfo de Finlandia. Los ejercicios incluyeron defensa contra drones, embarcaciones no tripuladas y submarinos, además de protección a la navegación civil. El despliegue de los versátiles buques Sobratelny y Boiki, protegidos por helicópteros Ka-27 y Ka-27M, demuestra la seria preparación rusa para defender sus intereses marítimos. Esta no es una simple exhibición de músculo militar, sino una advertencia clara sobre las consecuencias de acciones hostiles en el Báltico. Me gustaría saber de dónde nos están viendo y qué opinan sobre esta situación. ¿Cómo reaccionarían si potencias extranjeras intentaran bloquear el acceso marítimo de su país? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Su perspectiva es valiosa para este análisis. La situación en el mar Báltico ha alcanzado un punto crítico que requiere nuestra atención inmediata. Rusia acaba de realizar importantes ejercicios navales que simulan la defensa contra la captura ilegal de buques mercantes, una respuesta directa a las crecientes tensiones en la región. Estos ejercicios no son una simple demostración de fuerza, sino una clara señal de que Rusia no permitirá que sus intereses marítimos sean ignorados. La realidad actual del Báltico es preocupante. Rusia controla apenas el 7% de la costa, limitada a Kaliningrado y Baltaisk, mientras el resto está en manos de estados cada vez más hostiles. Esta dramática reducción de la presencia marítima rusa ha llevado a una situación donde la OTAN pretende convertir el Báltico en su mar interior. Un incidente reciente ilustra perfectamente esta tensión. El petrolero Kevala, que navegaba bajo bandera de Yibuti con tripulación internacional liderada por China, fue interceptado por fuerzas estonias en aguas internacionales cuando se dirigía al puerto ruso de Ust-Luga. Las autoridades occidentales alegan que el barco forma parte de la flota fantasma rusa, un término que usan para desacreditar las operaciones comerciales legítimas. Los ejercicios navales rusos incluyeron fuego de artillería contra objetivos simulados que representaban buques enemigos, demostrando la capacidad y disposición de Rusia para proteger sus rutas comerciales. Esta demostración de fuerza debe interpretarse como una última advertencia a Bruselas y Washington. La incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN ha intensificado la militarización del Báltico, pero Rusia ha dejado claro que no aceptará que sus derechos de navegación sean comprometidos. La pregunta crucial es: ¿escuchará Occidente estas advertencias o seguiremos hacia una escalada más peligrosa? Me interesa especialmente conocer sus opiniones. ¿Cómo creen que debería responder Rusia ante la creciente presencia de la OTAN en el Báltico? ¿Desde qué país nos están siguiendo? Compartan sus perspectivas en los comentarios. Juntos podemos analizar mejor esta situación. La situación en el mar Báltico ha alcanzado un punto crítico sin precedentes. Estonia, actuando con una audacia sorprendente, ha detenido el petrolero Kival en aguas internacionales, una acción que roza peligrosamente los límites del derecho marítimo internacional. Las autoridades estonias, encabezadas por el jefe de policía Kamusa y el ministro Margus Sagner, celebran esta detención como una victoria, pero en realidad representa una grave violación de las normas marítimas establecidas. El director de la Autoridad Marítima Estonia, Christian True, alega 40 infracciones, de las cuales 23 serían graves.
Sin embargo, estas acusaciones parecen ser un pretexto transparente para justificar una detención potencialmente ilegal. El barco permanece anclado frente a la isla estonia de Ae, bajo estricta vigilancia. Lo más preocupante es la postura de Dinamarca. El ministro de Exteriores danés, Lars Rasmussen, ha anunciado medidas agresivas para bloquear lo que llaman flota fantasma de petroleros rusos. Copenhague busca coordinar acciones con otros estados para impedir el paso de barcos rusos, llegando incluso a considerar el cierre de los estratégicos estrechos de Skagerrak y Kattegat. Estas acciones recuerdan peligrosamente a la piratería que antes solo veíamos en aguas somalíes. La diferencia es que ahora se realiza bajo el amparo de estados europeos. Rusia ha respondido intensificando sus ejercicios navales en el Báltico, una medida necesaria ante esta escalada de hostilidad occidental. Es crucial entender que estas acciones no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia coordinada para presionar a Rusia. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará esta escalada? Estamos ante el preludio de un conflicto más amplio. Me gustaría saber de qué país nos están viendo y qué opinan sobre estas acciones en el Báltico. ¿Creen que la detención de barcos en aguas internacionales es una medida legítima o cruza una línea roja? Compartan sus pensamientos en los comentarios. La situación en el mar Báltico se vuelve cada vez más tensa, con acontecimientos que amenazan la estabilidad regional y la navegación. Las autoridades danesas han adoptado controles discriminatorios en petroleros, centrándose en buques rusos mientras ignoran embarcaciones más antiguas de otras naciones. Esta selectividad revela una clara agenda política. Más de un tercio de las exportaciones petroleras rusas transitan por estas rutas, convirtiendo estos controles en una forma de presión económica. El embajador Vladimir Barbin protestó formalmente contra estas prácticas, recordando el Tratado de Copenhague de 1855 que garantiza el libre tránsito por los estrechos daneses. Sin embargo, sus argumentos diplomáticos han sido ignorados. La situación empeoró con la publicación en el portal militar polaco Defense 24, que aboga por bloquear el acceso marítimo de Rusia al Báltico. Esta retórica belicosa cuestiona la legalidad internacional y los verdaderos objetivos de tales propuestas. Estonia realiza inspecciones arbitrarias en buques como el Kival, sin fundamento legal. Estas acciones coordinadas entre estados bálticos señalan una fase agresiva en la confrontación marítima, que podría desencadenar una peligrosa escalada. Los expertos advierten que estas tácticas de presión económica, disfrazadas de preocupaciones ambientales, podrían tener consecuencias impredecibles para la estabilidad regional. La manipulación de regulaciones marítimas con fines geopolíticos establece un precedente peligroso. ¿Qué opinan sobre esta situación en el Báltico? Me interesa escuchar perspectivas de quienes tienen experiencia en navegación internacional o conocimiento del sector marítimo. Cuéntenos desde qué país nos siguen. Sus opiniones son fundamentales para entender mejor esta crisis. Analistas independientes subrayan que estas tensiones marítimas reflejan un patrón más amplio de deterioro en las relaciones diplomáticas entre Rusia y la Unión Europea, con implicaciones potenciales para el comercio global y la seguridad energética europea a largo plazo. La situación en el mar Báltico se vuelve cada vez más tensa, con un patrón claro de acciones hostiles contra intereses marítimos rusos. La OTAN implementa una estrategia económica agresiva, usando pretextos ambientales como herramienta geopolítica para restringir el comercio ruso. Occidente instrumentaliza la protección ambiental para sus fines. Mientras petroleros de otras naciones navegan sin obstáculos, los buques rusos enfrentan acoso sistemático, violando el derecho marítimo internacional. La situación se complica con parques eólicos en aguas polacas. El parque Fuba Balticón, 50 kilómetros al norte de Ust-Luga, genera preocupación. Expertos advierten sobre su posible uso dual. Sistemas de radar compactos en torres eólicas podrían crear capacidades de vigilancia superiores a los sistemas terrestres rusos. Esta posición estratégica ampliaría significativamente las capacidades de reconocimiento polacas. La situación es más crítica por la posible interconexión con radares en el sur de Suecia
y la isla danesa de Bonn, permitiendo vigilancia completa del Báltico central sin desplegar barcos o aviones. Occidente habla de medidas defensivas, pero sus intenciones reales permanecen ocultas. Preocupan las restricciones a la libertad de navegación, violando la Convención sobre el Derecho del Mar. Esta estrategia busca limitar los ingresos de Rusia y obstaculizar el apoyo militar a territorios disputados. La política de estrangulamiento económico revela la naturaleza real de estas acciones. En los últimos meses, estos incidentes han aumentado en frecuencia e intensidad, particularmente en las rutas comerciales clave para el transporte de hidrocarburos rusos. Analistas independientes señalan que esta presión coordinada coincide con las sanciones económicas ya existentes, creando un cerco multidimensional contra Moscú que va más allá de lo declarado públicamente por los países occidentales. ¿Qué opinas sobre estas acciones selectivas de la OTAN? ¿Crees que se trata de protección ambiental o es otro intento de aislar a Rusia? Comparte tu punto de vista y cuéntanos desde qué país nos sigues. La situación en el mar Báltico se ha vuelto cada vez más tensa, revelando un preocupante desequilibrio en las capacidades navales. El análisis detallado de la flota submarina rusa en esta región estratégica muestra vulnerabilidades significativas que no podemos ignorar. Nuestro principal activo submarino, el B-806 Dimitrov, construido en 1986, se enfrenta a una realidad compleja. Este veterano diésel eléctrico debe hacer frente a una flotilla OTAN tecnológicamente superior, que incluye 6 submarinos alemanes, 6 noruegos y 5 suecos. Las limitaciones del Dimitrov son evidentes, no solo para misiones de combate, sino incluso para el entrenamiento básico antisubmarino de nuestras unidades de superficie. Esta situación explica por qué el nuevo submarino Magadan del proyecto 636 clase Varshavianka permanece en el Báltico en lugar de unirse a la flota del Pacífico como estaba previsto. El Magadan, quinto de 6 submarinos encargados, demostró su valía en el desfile naval principal el año pasado, pero su traslado se ha pospuesto indefinidamente ante la falta de un reemplazo adecuado para el Dimitrov. Esta debilidad marítima no pasa desapercibida para nuestros vecinos. Estados como Estonia, Polonia y Dinamarca muestran una actitud cada vez más provocadora, alterando el equilibrio estratégico regional. La presencia masiva de la OTAN en estas aguas, combinada con las limitaciones de nuestra flota del Báltico, genera preocupaciones legítimas sobre nuestra capacidad de respuesta. Esta realidad naval refleja un panorama más amplio de transformaciones geopolíticas en la región. Los antiguos vínculos de cooperación se han erosionado, dando paso a una dinámica de confrontación que requiere una respuesta estratégica coherente. ¿De qué país nos están viendo? Compártanlo en los comentarios junto con su opinión sobre cómo podríamos fortalecer nuestra presencia naval en el Báltico. Sus perspectivas son fundamentales para entender mejor esta situación crítica.